bueno, alabado sea el Señor para siempre. Su misericordia es. Dios ha sido bueno con nosotros. Mañana comenzamos el Vacation Bible School, el VBS. Ya mañana comienza la fiesta. Alabado a Dios. Esto es. Aleluya. Esto es como los paños de malva, uno quitado y uno puesto. Alabado sea el Señor. Esa es una hoja que hay en Puerto Rico de una matita, y para los enfermos pues se le ponía, alabado a Dios, ¿verdad que sí, hermana Ramonita? La hermana ahí, la malda, alabado a Dios, y eso era dañito con esas hojas, uno quitado y uno puesto, alabado sea el Señor. El dicho, capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Alabado sea Dios. Alabado Dios. Gloria y la honra. Santo eres Jesús. Me contestaba el hermano Roberto, alabado Dios, gracias a Dios que ya están recuperados, hermano. Alabado sea el Señor. Estuvieron golpeados. Alabado Dios. Aleluya. Bendito Dios. Alabado Dios con el Señor Corona. Usted sabe de qué le estoy hablando. El Corona Nobel, y no hay ningún precio. Alabado Dios. Eso no se ha ido, y usted sabía, igual que yo, que eso no se ha ido. Aleluya. Bendito Dios. A Dios lo ha guardado. Y a Dios le damos la gloria. Nos pusimos a su servicio. Alabado Dios. Dios que estaba bien, que no hacía falta nada. Alabado Dios. Porque aunque sea una ollita con una sopita, se le deje en la puerta a los hermanos. Alabado Dios. Lee la preciosa palabra del capítulo 15 del Evangelio de San Juan, hermanos, para la gloria de Dios Trino, Padre, Hijo y la dulce comunión del Espíritu Santo, y la iglesia que va por el cielo decimos Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aleluya. Ya vosotros, dice la palabra, estáis limpios por la palabra que os he hablado. 4, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué podemos hacer? Nada podéis hacer. Nada. Separados de mí, nada podéis hacer. 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Ese es el peligro, hermano, de alejarse de la casa del Señor. Y los recojan y los echan en el fuego y arden. 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice ahí? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero hay una condición, ¿verdad? Antes, el versículo anterior es la condición. Alabado Dios. 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, yo permanezco en su amor. 11. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vamos a dejarlo hasta ahí. Alabamos al Señor. Y estos días pensaba en la hermana María y me acordaba años atrás, aquí en el 10-14, todavía no teníamos el día 16. Alabado Dios. Y en uno de esos años que pasan cosas extrañas, alabado Dios, que ahora yo caí en el hospital. Alabado Dios, porque había cogido una bacteria en los pulmones. Entonces creían que era el corazón, y cuando llegué a veterano en emergencia me metieron nitroglicerina como que, y de momento José me dice: pastor, tus ojos te cambiaron. Y José fui a buscar al doctor. Tuvieron que ponerme una inyección para contrarrestar, porque yo no tenía ningún ataque al corazón y ellos me estaban atendiendo. Pasado esa tarde, alabado Dios, cuando luego chequearon y se dieron de cuenta al día después que era mis pulmones, que habían querido bacterias. No dejen de usar esa máquina de la apnea del sueño. Yo la uso ahora, yo sé cómo tratarla, alabado Dios, así que ya no cojo bacterias.
pero me puse en el hospital por 4 días, alabado sea el Señor, fuera de serie, de comisión, pero esa tarde sucedió algo. Llegaron el hermano Mayra Loy Curía y los pastores Ángel Figueroa y Ángel, estaba allí el hermano Anthony, y me trajeron un servicio al cuarto donde estaba. Y algo sucedió, hermano, yo sentí que mi cuerpo salió, porque yo lo viví, alabado Dios, y yo estaba en suspensión, pero yo me estaba gozando terriblemente, pero Dios le dio una experiencia a la hermana María. La hermana María me vio llegar a mí, al templo. Ella me vio entrar, que yo me asomé y me metí a la oficina. Pero mis vestiduras no eran como esta. ¿De qué color era la hermana María? ¿Cómo? ¿No se acuerda? Y usted me vio y lo vivió también el hermano de Ali. Ella dice, y lo vi vestido de blanco. Yo no estaba vestido de blanco, pero mis vestiduras, sus vestiduras y las mías tienen que ser blancas, hermano de Ali. Porque usted y yo le pertenecemos al Señor. Y en un momentito, nosotros somos muy frágiles, podemos ser quebrantados. Pero es que Aleluya. Dios es bueno. Y ahora que yo lo vi, me traía la memoria. Alabado sea. ¿Nos gozamos, hermana María? Amén. Mire, ahí están estas dos jóvenes que están al frente de usted, que se gozan en verla también. Alabado sea el Señor. Alabado Dios. Y en los domingos que llega también otra que es más o menos de ese tamaño. Alabado sea el Señor, hermana Teresa, para que se gocen. Qué bueno que está acompañando a la hermana Dori, la amamos y nos gozamos. Alabado sea el Señor. Aquí está bueno. Si tiene frío, nos avisa. Alabado sea el Señor. Le buscamos un pañito por ahí, porque yo sé que usted se vino para acá huyendo del frío. Alabado Dios. Queremos darle gracias a Dios, Padre. Gracias te damos por esta preciosa palabra, Dios eterno, que amén. Tu palabra, Padre mío, es la verdad por la cual te bendecimos y te damos gracias por cada promesa que la misma también encierra con cada uno de nuestra vida. Gracias una vez más por la vida de este pueblo aquí presente, cada uno de mis hermanas, tus siervas, jóvenes, niños, Padre. Oh, gloria, mi alma te alaba. Bendice, Señor. Recompensa su esfuerzo junto a mi fe también de haber llegado a tu casa para ser bendecido por ti. Aleluya. Por cada maestro, Señor, que a través de tu preciosa palabra le den luz, Espíritu de Dios, mientras ellos enseñan, Señor, estos estudios en esta noche, el maestro de los niños, la maestra de los jóvenes juveniles, el maestro de los adultos, nuestro hermano José en esta nave, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias también por nuestra caída de peticiones. Aleluya. Gracias por las que has contestado. Gracias, Señor, por las que todavía están en espera, sabiendo que en tu tiempo, conforme a tu voluntad divina, no como yo quiera, no como quieran mis hermanos, nuevamente escucharemos, Señor. Alabado Dios, de como tu mano bella se ha movido a su favor. Gracias por la oportunidad que pudimos llegar aquí y extender un clamor, Señor, el tiempo de la oración. Aleluya. Nos hemos parado en la brecha, a clamar en el nombre de Jesús, para que tu nombre sea proclamado, conocido entre los pueblos y los naciones en estas ciudades que hay y los pueblos en nuestro alrededor. Que a través de esta transmisión esta noche también sigan bendiciendo a nuestros hermanos, amigos, familiares y que en el nombre de Jesús, que a ti daremos la gloria y la honra. En el día de mañana, Señor, que comienza, Señor, nuestra escuela de vacaciones, Señor, que sea, aleluya, de gran privilegio y de beneficio para esta comunidad. Tú conoces quién se acerca mañana a este lugar, Dios mío. Prepara el corazón del pueblo, mis hermanos, hermanas, que estarán ejerciendo funciones, trabajando, y a ti daremos siempre la gloria por Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a dejar por aquí nuestra hermana Ramonita con la introducción, alabado Dios. Y pasemos a la bendición de la clase, amado, alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya, alabado Jesús. Alabado Dios. Dios le bendiga. Amén. Maravilloso es el Señor, aleluya. Qué lindo que nos da un día más para adorarle. Amén. Gracias, Señor. Pero no me cuenta
un día menos de vida. Santo, bendito Dios. Pero un día más cerca para el Señor. Maravilloso el Señor. Tanto. En la introducción para este nuevo trimestre, dice que el libro de Éxodo comienza cerca de 400 años después del punto donde termina Génesis. Egipto había sido un lugar hospitalario en donde Dios, por su providencia, levantó a José. ¿Se acuerdan cuando vinieron a buscar comida y todas esas cosas? Para que pudieran salvar la vida de los descendientes de Abraham. Esto concuerda bien con la promesa de Dios de hacer que Abraham fuera una gran nación y hacer de él una bendición para otros, engrandecer su nombre y bendecir a todas las familias de la tierra por medio de eso. Está en Génesis 12, del 1 al 3. Sin embargo, en el libro de Éxodo, Egipto era un lugar opresivo, en donde el crecimiento de Israel trajo que los egipcios veían a Israel como una amenaza, lo que vamos a ver hoy, pero no querían tampoco perder la fuerza laboral de estos esclavos. Él no quería que ellos se fueran y ya José nos lo dirá. A pesar de todo este sufrimiento, el pueblo hebreo crecía causando el temor de Faraón. No era que el Faraón de José era otro, quien ordenó la muerte de todo niño israelita que naciera en ese tiempo. Y porque lo decidió Dios, el niño Moisés fue salvado con el propósito divino de ser, cuando fuera adulto, quien liderara la liberación de su pueblo. Lo demás, continuamos a la próxima clase. La lección de hoy se llama Dios convierte a las pruebas en bendición. La base en Éxodo 1, del 1 al 22. Y de Dios. Gloria a Dios. El pensamiento central nos dice que cuanto más hace el enemigo en contra de los creyentes, más bendiciones reciben los que son fieles y esperan en Dios. Cuando haga la lectura, el verso 16 no está aquí, pero debió escribirlo porque dijo. Así que a veces le vamos a dar lectura de la Biblia. Dice la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el 6 en adelante. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces se pusieron sobre ellos emisarios del tribuno, que los responsables y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pinón y Ramsés. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios servían a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor.
Luego el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Púa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Ahí había una agenda oculta. Pero las parteras tenieron amigos y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Alabado Dios. Gloria a Dios. En el día de mañana comenzamos el VBS, por si acaso a alguno se le había olvidado. Necesitamos los varones que lo estén trabajando también, por favor. Y las damas, los jóvenes, los niños, los que vayan a llegar. Gloria a Dios, para gloria del Señor, para que gocen. Gracias Dios. Aleluya. Dios continúe bendiciendo a la hermana Carmelita, nuestra asistente, alabado Dios. Dios le bendiga, amados, en esta noche y siempre. Grande privilegio que nos da el Señor. Yo quería leerle también del 1 al 5, ya que el estudio no lo tiene. Dice así: en estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos, y ahí fue que empieza la clase, amén. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Amén. Ahora, como dijo nuestra superintendente, la clase de hoy se enfoca en el título de Dios convierte las pruebas en bendición. Muchas veces no la vemos así, pero en realidad son bendiciones, alabados el Señor, que nos ayudan a fortalecer nuestras vidas espirituales, alabado Dios. Y muchas veces uno se lo profesa al mundo, a otras personas, y miran a uno como que uno es un loco, pero es que no pueden entender porque no tienen el mismo ser grande y precioso que es el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos produce ese ánimo para seguir hacia adelante. Y nos recuerda la preciosa palabra de Dios que dice que Jesús mismo dijo que en el mundo tendríamos que aflicción, pero que no nos preocupemos porque Él venció al mundo. Alabado sea el Señor. Qué bonito, alabado sea el Señor. Como dijo también nuestra superintendente, el pensamiento central es: cuanto más el enemigo en contra de nosotros los creyentes, más bendición reciben los que son fieles y esperan en Dios. Hay que ser fiel, amén, y esperar en el Señor. También el texto áureo nos dice en Éxodo 1:20: y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. O sea, las bendijo a ella y a su familia de una manera especial. Cuando leemos en los pasajes bíblicos, alabado Dios. 3 objetivos para nuestra clase, amados. Número 1, señalar las razones históricas por que los israelitas empezaron a sufrir en Egipto. Número 2, reconocer las razones espirituales de los sufrimientos de Israel. Y número 3, confiar en que Dios puede protegernos de la misma manera que preservó a los israelitas en Egipto. Lo cual, cuando nosotros tomamos esto, es porque Dios nos dejó en su palabra grandes ejemplos para que nosotros podamos nutrir nuestro espíritu, nutrir nuestro mismo ser, alabado Dios, no para tenerlos como historia, sino para que nosotros podamos fortalecernos a través de lo que podemos leer y decir: pues si a ellos Dios los guardó y los cuidó y los fortaleció y los multiplicó y los bendijo, a mí también. Amén. Dice también en los datos generales acerca de este tema, amado, el pueblo de Israel, tan amado por Dios y tan aborrecido por el mundo pagano, es una prueba innegable de que el Señor cumple sus propósitos como Él quiere. El autor, como sabemos, del Pentateuco, para aquellos que no saben, el Pentateuco son los primeros 5 libros de la palabra del Señor, fue escrito por Moisés, y este libro también fue escrito por Moisés,
Y los demás libros, como dije, del Pentateuco. Los personajes que vamos a tocar hoy es Moisés, Jehová Dios, el pueblo de Egipto y los israelitas. Y hay otro pueblo que voy a mencionar breve, que son los Ixos, que ya mismo los tocaron. Fecha aproximada de 1400 a.C., lugar Egipto, la tierra de Gosén, las ciudades de Pitón y Rameses. Que como pueden ver en las pantallas a su derecha e izquierda, pueden ver los mapas que están ahora en display. Ahora mismo lo tengo solamente en el delta del Nilo, alabado sea el Señor, o donde desemboca el río Nilo, porque ahí es que es el trasfondo de esta historia. Como pueden ver, en la tierra de Gosén, decimos nosotros que estaba todo el mundo gozándose. Por un tiempo sí, amado. Pero en el tiempo de José, sí, se estaban gozando porque tenían, Dios lo estaba bendiciendo. Y donde está este delta, ahí, donde está esta salida de ese gran río Nilo, miren cuántas ramas del mismo río desembocan para muchos lados, alabado sea el Señor. Y esa área era fértil en gran manera. Tanto así que había, si usted ve un mapa como tal, cuando los que presentan geográficamente lo ponen verde, porque es verde de tan frondoso que había una vegetación y el suelo era bueno para la siembra, era bueno para pastorear, porque había los pastos eran verdes, eran buenos. Imagínense toda esa carne, la leche y todo eso que sacaban, los quesos que sacaban de ahí. Pero llegó en un tiempo, ¿verdad? Pues que ya eso, la gente que se estaba gozando ahí, había que terminarla, y eso es lo que vamos a leer en este día. El libro de Génesis, como introducción, dice: el libro de Génesis termina con la descripción de los hechos que hicieron posible el traslado de Jacob y sus 11 hijos con su familia a la tierra de Egipto. José les dio alimento y los estableció en la rica tierra de Gosén, en el delta del Nilo, como estamos representando aquí, hermano. ¿Amén? Si ustedes pueden ver, el río desemboca y tiene unos brazos, como dije, y ahí están representadas las dos ciudades que vamos a tocar hoy, que eran Pitón y Rameses, alabado Dios. Lo que creen donde está Pi-Hahirot, que es donde que se cree que cruzaron el pueblo de Israel, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y dice: la entrada de los hebreos a Egipto tuvo lugar en la época de los Ixos, una dinastía de reyes, pastores procedentes del Asia Menor. De ahí que trataran bien a los hebreos. Eso mismo explica por qué los egipcios originalmente aborrecían a todo pastor de ovejas, según dice Génesis 46:34. Murió José, y transcurrió el tiempo. Entonces los egipcios expulsaron a los faraones Ixos, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey, dice Éxodo 1:8, el cual aborreció y oprimió a los hebreos. Pasados 4 siglos desde su llegada a Egipto, de acuerdo a Génesis 15:13 y Éxodo 12:40, la población israelita sobrepasaba los 2 millones de personas. Esto despertó temor y el odio en los nuevos faraones, quienes estaban propuestos a acabar con los hebreos. Amargaron su vida con dura servidumbre, y el rey ordenó echar al río a todo hijo varón de los israelitas. Esto pudo haber sucedido acerca del 1400 a.C., 400 años después de Jacob y 600 años después de Abraham. Alabado sea el Señor. Este estudio describe los sufrimientos, a la humillación y a los que fueron sometidos los hijos de Israel en los últimos años, que estuvieron esclavizados en la tierra de Egipto. Alabado Dios. Los que 4 siglos antes habían entrado como invitados de honor cuando José, el hijo de Jacob, ¿verdad?, gobernaba Egipto, eran ahora motivo de odio, sospecha, persecución y exterminio. No lo querían ver ni en pintura, amado. También se hace énfasis en el favor divino y el cuidado bondadoso de Dios a favor de los suyos, aumentándolos, fortaleciéndolos y preparándolos para recibir
las lecciones prácticas que habrían de aquilatarnos para el éxodo y trayectoria hacia la tierra que Dios le había ofrecido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando Dios habló con su amigo Abraham, eso fue, sabemos, y ya mismo lo vamos a tocar en estudio, fue en Génesis 15:13, ¿verdad? Y él le dijo, cuando le hizo el llamamiento, le dijo qué era lo que iba a suceder con ese pueblo, sinceramente, qué era lo que iba a estar pasando con ese pueblo. Alabado Dios. La primera parte, alabado Dios, nuestro estudio se come en 3 partes el día de hoy. La primera parte, Dios cuida a su pueblo con un propósito. Número 2, el enemigo ataca al pueblo de Dios. Número 3, el maltrato del enemigo puede resultar en bendición. Alabado Dios. Quería mencionarle algo de los Hicsos. El nombre étnico de la forma griega de una palabra egipcia que significa gobernantes de tierra extraña. Así se llamó a los reyes de la dinastía número 15 y 16 de Egipto. La palabra que no aparece en la Biblia luego fue malinterpretada justamente por Josefo como reyes pastores. Con la decadencia del imperio medio de Egipto, que fue aproximadamente 2000 a 1786 a.C., grandes cantidades de asiáticos, mayormente simétricos, como los patriarcas hebreos, migraron desde Canaán al delta del Nilo en el norte de Egipto, y es probable que al comienzo haya ido por dificultades económicas, como la hambruna, como en el caso de Abraham, cuando lo leímos en Génesis 12:10. A diferencia de muchos quedaron en Egipto como pobladores estables bajo la débil dinastía del siglo XIII. Antes de Cristo, algunos asiáticos establecieron jefaturas locales independientes en la región de este delta. Con el tiempo, uno de estos gobernantes logró consolidar el dominio del norte de Egipto en el carácter de faraón, con lo que se inició la dinastía número 15, que consistió en los reyes asiáticos de menor importancia. Como esta dinastía de faraones no era de raza egipcia, quedaron en la memoria popular como Hicsos. Ahora, esta gente, y yo me voy a adelantar porque voy a seguir leyendo esto, estas personas se creían que eran también, ¿verdad?, como dice aquí, simétricos, igual que los hebreos, y dice la historia, y si te va a través de la historia y los historiadores, tanto la historia cristiana como la historia secular, todos hablan de lo mismo, alabado sea el Señor. Lo que pasa es que, pues, como que muchos de los historiadores egipcios buscaron tanta historia del sur geográfico y todo eso, pues ya como que se lo olvidó, pero había, gracias al Señor, había gente que estaba escribiendo aparte de ellos también, y por eso en la preciosa palabra del Señor, cada vez que usted ve un nombre, un sitio, alabado sea el Señor, porque es de importancia. Dios sabía que en este tiempo que nosotros vivíamos, iba a haber gente que iba a tratar de negar todo lo que había sucedido en aquel tiempo. Pero gloria a Dios, porque Él levantó a su siervo y Él escribió exactamente como sucedieron todas las cosas. Y de ahí en adelante, todos los escritores, que fueron alrededor de más de 40 personas, como Dios a través de su Santo Espíritu le daba estos sitios, estas personas, para que no, porque la historia secular y la bíblica están relacionadas, hermano, cuando usted estudia, están juntas. Esto que yo le estoy leyendo, nosotros lo estudiamos, digo, si nos acordamos, en la escuela, alabado sea el Señor. Punto número 1. Dios cuida a su pueblo con un propósito. En inciso A, preparó a Egipto como un terreno fértil para Israel. Y como dije, esto era una época que eran bien, habían lucha, habían traiciones, habían guerra entre ellos, entre el norte y el sur. Por eso es que podemos ver que estas personas están peleando y están tratando de que los egipcios se queden. No los querían, pero querían que se quedaran. O sea, querían la vaca, la soga y también y la leche también. No querían soltarlo, pero tampoco querían que se multiplicara.
porque a él no les convenía que se fueran. Alabado Dios. Y en esto está la relación, como ellos supuestamente son simétricos también, ellos decían que por eso a lo mejor no querían que se confabularan y se quedaran en contra de ellos. Dice, le doy la parte de abajo. Dice, el consenso general es que Moisés fue el autor del libro de Éxodo, como dijimos anteriormente, y de los demás libros del Pentateuco. Esta importantísima historia empieza con la lista de los hijos de Jacob, como leímos, ¿verdad? Menciona a 11 de ellos del versículo 3 y 4, y que fueron los que entraron a Egipto con el patriarca José, que estaba allá en donde? En Egipto. Eso nos dice el versículo 5, con el cual se completa el número de los 12. Se supone que José residía cerca de Gosén, y es por eso le puse una flechita a Gosén, y allá arribita pues estaba José disfrutando, y dicen que los que estaban en Gosén se estaban gozando. Desde donde cumplía sus deberes administrativos en la nación y a la vez cuidaba de sus familiares. Esta linda temporada no pudo haber durado más de unos 100 años. Sin embargo, por casi 3 siglos más, el pueblo de Israel disfrutó de paz y prosperidad primero bajo los amigos de los hebreos, los faraones Ixos, y luego bajo la dinastía egipcia, que empezaba a recuperar el dominio del país. Todo esto sucedió en todo este tiempo, amado. Amén. Tenemos que, por eso es que es bien importante cuando la palabra dice que el faraón que se levantó no conocía a José. ¿Por qué? Porque pasó bastante tiempo. No era lo mismo porque no había pasado 400 años. Usted sabe todos los hombres faraones que se hicieron reyes, no duraban como Matusalén. Ya morían de 100 o 90. Hubo uno que, jovencito, lo mataron, que fue el niño rey, Tutankamón, ya. Pero se ve la mano bondadosa de Dios al usar, alabado sea el Señor, a Egipto como terreno fértil, que ayudó el crecimiento y el desarrollo de la descendencia de Jacob, antes de llevarlo a la tierra que había prometido a Abraham. Allí, en Egipto, los albergó y les proveyó los medios propicios para que fueran formados como un pueblo. Acuérdense, el título de esta parte es Dios cuida a su pueblo con un propósito. Dice, Dios no falló a la promesa que había hecho a los patriarcas. La permanencia del pueblo de Israel en Egipto en tiempos buenos y también en los días de aflicción estaba ya prevista, como dije anteriormente, por el Señor desde Génesis 15:13. Alabado sea el Señor. En esta parte de la historia nos muestra que nada sucede sin que haya sido dispuesto, realizado o permitido por el mismo Dios. Alabado Dios. Cuando José fue vendido como esclavo y llevado a Egipto, usted que eso fue plan, eso fue parte del plan. Aunque él pasó vicisitud y pasó prueba y pasó cárceles y todo, pero era plan del Señor, porque al José estar en Egipto y al ser llevado allá, porque los dones son irrevocables y aunque esté elegido, Dios lo está usando allá también, amén. ¿Qué sucedió? Gracias a la misericordia y al amor de Dios, José pudo interpretar aquel sueño a aquel faraón. ¿Y qué sucedió? ¿Va a ser qué? El segundo en mando, ¿verdad? Solamente sobre él estaba ¿quién? El faraón, ¿verdad? Vemos que aunque, como dice el título, que aún hay bendiciones, Dios convierte las pruebas en bendiciones. Son bastantes pruebas, pero la convirtió en bendición, no solamente para él, sino para sus descendencias. Pero muy aparte de eso, pasando las pruebas, él era fiel. Yes. Eso era lo más importante. Yes. Pasando las pruebas y las vicisitudes, él era fiel, se mantenía fiel al Señor. Amén. Por lo tanto, ahí es donde le vienen las bendiciones. Amén. Que es lo que, gracias hermana Susana, que es lo que dice nuestro pensamiento central, que aunque el enemigo lo esté tirando con todo lo que tenga a todos los creyentes, más bendiciones reciben los que son fieles y esperan en Jehová. Gracias hermana Susana, alabado sea el Señor por su aportación.
Dice, esta parte de la historia nos muestra que nada sucede, ¿verdad? Como dije anteriormente, sin que Dios lo permita. José fue llevado para allá, aunque se trataba de una tragedia, ¿verdad? Pero ya vemos cuánto beneficio le trajo a él y a su familia. El humilde inicio del pueblo de Dios comparado con lo que llegó a ser, es una prueba más de que Dios realiza sus planes a la perfección. Lo fortaleció, amado, dice el inciso B, fortaleció al pueblo antes de ponerlo a prueba. ¿Cómo así? Pues mire, cuando ingresó Jacob con su familia a Egipto, algunos habían calculado, porque ellos tomaron, ¿verdad?, el cálculo como Abraham, cuando Abraham fue a rescatar a Lot y a todos los ciudadanos, fueron con ¿cuánto? 318 hombres. Ellos hicieron ese cálculo y más o menos dijeron, pues entraron alrededor de 200 a 300 personas, porque eran 11 hijos, pero todas las personas que les servían, sus esposas, sus hijos y todo eso juntaba más o menos a esa. A base de eso, pues ellos creen que entraron unas 200 a 300 personas. Amén. Partiendo de esta base y dando el hecho de que los hebreos estuvieron en Egipto unos 400 años, se puede suponer que la población de Israel pasaba los 2 millones de personas. Amén. Pero este asombroso crecimiento se describe en una manera positiva en el versículo 17, si me quieren acompañar en la Biblia, que dice, el versículo 7 dice, los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron. Y basando estos hechos paralelos, podemos decir y recordar qué fue lo que le dijo Dios a Adán en Génesis, ¿verdad? Que le dijo que sí, y a Eva, que sí que se multiplicaran y se fructificaran, ¿verdad que sí? Toda la tierra, ¿verdad? Pero también se lo dijo ¿a quién? A Noé, cuando salieron del arca. ¿Por qué? Porque ese era el mandato, que se fructificara y se multiplicara para que llenara la tierra. Pero no como las primeras 2 veces, porque las primeras 2 veces por pecado y por la gente ser cabezona, no hicieron caso a lo que Dios le había dicho. Ahora esta vez sí, estando en Egipto, se multiplicaron. De aquellas 200, 300 personas, habían casi 2 millones, hermanas. Hermano, ¿a qué se refiere con fructificar? Eso es que procreen. Producir. Procrear, producir, sí. Fructificar y Sí, que se... multiplicar y fructificar es lo mismo. Para que sigan procreando. Y ellos lo cogieron en serio, porque había más de 2 millones de personas. Pero eso lo hace el Señor, amado. Si leemos en este pasaje bíblico, porque es mucha información y el tiempo no nos da. Si ustedes ven, Dios lleva al pueblo de Israel con un propósito. Amén. Porque si vemos, y voy a brincar un poquito, si vemos cuando ellos salieron de Egipto, primero que nada, Dios le dijo que lo iba a sacar. Lo sacó, milagros y prodigios y todo eso, pero lo sacó también ricos. Todo el mundo, ¿verdad?, le estaban dando para que se fueran. ¿Okay? Pero cuando ellos salen de Egipto, salen una grande nación de ahí. Cuando entraron ¿qué? Un remanente pequeño. ¿Cómo iban ellos a lo mejor a llenar la ciudad, la tierra de Canaán con 200 y 300 personas? ¿Y see what I'm saying? ¿Ves por dónde vamos? Dios, la estadía de ellos en Egipto, todos estos años, y cuando Dios les dijo que se multiplicaran y fructificaran, pues mira, ellos hicieron caso y se multiplicaron y crecieron y estaban fuertes. Había gente, miren, que ni votándolo se acababa, pero no los querían votar. Eso soy yo diciendo, pero que había tanta gente y Dios los bendijo. Le dio una tierra que era fértil, era de gozo, grande gozo realmente de vivir en estas tierras. Pero Dios los bendijo, los fortaleció, ellos se multiplicaron, ellos bendijeron, alabado sea el Señor. Tenían todo lo que ellos necesitaban allí, comida, albergue y todo. ¿Para qué? Para que entonces, después ellos cuando salieron de Egipto, iban a ir a la ciudad, a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, que era la Canaán. Alabado sea el Señor. Dice, buscando esto, posteriormente se repitió esa expresión como es. Amén. Los 2 casos mencionados anteriormente se ve el anhelo de Dios de que la tierra se llenara de gente
y le sirviera y le honrara su nombre. En la ocasión no se llegó al fin deseado a causa de la desobediencia y el pecado del género humano, como estaba diciendo. Dice que luego en Génesis 12:2 Dios le promete a Abraham un aumento de descendencia al grado de llegar a ser una gran nación. Una gran nación no son 200, 300. Una gran nación son lo que sucedió ahí, que Dios le permitió que crecieran y que se multiplicaran y se fortificaran, ¿verdad? De tal manera que le dio temor a aquella gente. No eran 200, 300, había bastante gente, alabado sea el Señor. Y vemos, alabado sea el Señor, aquí en Éxodo 1:7 vemos el cumplimiento de esa promesa, pues los israelitas fueron aumentando y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra de Egipto. El delta del Nilo es la región más rica de Egipto, y como estábamos hablando, alabado sea el Señor, en el mapa puede usted observar que realmente donde hay agua, hay vida, y donde hay vida, ¿verdad? Pues ahí hay, vuelvo y digo, esa área es verde, hay unas plantas bellas y preciosas, alabado Dios. Ya mencionamos todo lo bello de ese delta. Número 2, el enemigo ataca al pueblo de Dios. ¿Lo ataca o no lo ataca? Amén. ¿Lo ataca o no lo ataca? Dice, ¿ustedes se acuerdan cuando estábamos leyendo cuáles eran los temores que los egipcios tenían en los versículos 9 y 10? Se les iba a acabar la ayudita, en cierto modo, se les iba a acabar los esclavos. ¿Quiénes le iban a hacer las cosas? A mí, yo no tengo el sí, pero ellos tenían miedo porque se estaban multiplicando. No, aparte de eso, les iban a hacer la guerra. Y se iban ahí. ¿Y quién iba, ¿Quién les iba a hacer la guerra y quién les iba a hacer las cosas? El trabajo duro. Parece como hoy en día, ¿verdad? Como dice, dirty work. Ya, nadie quiere. Pero eso no es tuyo. Oh, el enemigo actúa por sospecha y temores. Y hoy en día también. El enemigo siempre va a estar tirándole a nosotros por donde quiera. ¿Amén? En el tiempo de José, que José reinaba, amado, en Egipto, unos faraones extranjeros conocidos en la historia como los Hicsos. Alabado Dios. Estos faraones hebreos, como estábamos diciendo, por tres razones. Por su origen, debido a la presencia de José entre ellos y por la intervención de Dios. Pero una vez, un tiempo después que los gobernantes foráneos fueron derrocados, los hebreos también fueron objeto de sospecha y persecución. Porque si no está con nosotros, está en contra de nosotros. Alabado Dios. Dice el versículo 8 que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, como habíamos dicho anteriormente. Y este nuevo sistema, amado, de gobierno era hostil hacia el pueblo de Dios de una manera terrible, como hemos leído anteriormente. ¿Por qué? Porque decían, tenían miedo al pueblo de él porque era mayor y porque era más fuerte. O sea, habían crecido en número y era más saludable y disciplinado. Todavía hoy en día, no sé, yo fui a Egipto en 1995, no es como lo describe, es bien, anyway, vamos a dejarlo ahí, no es como lo describe, pero yo me puedo imaginar miles de años anteriormente, ¿entiendes? De la costumbre y todo eso de estas personas, la higiene y todo eso, pues eran bien distintas a lo mejor, y los mismos israelitas se veía que eran más saludables, mucho más saludables que todos ellos. ¿Por qué? Porque aun cuando ellos llevaban tantos años allí, todavía ellos practicaban lo que Dios le había enseñado a Abraham, a Isaac, a Jacob. ¿Entiendes? Eso no se olvida, eso se sigue practicando. Alabado sea el Señor. El odio que estaba contra ellos era provocado por el miedo que infundía al egipcio por desarrollo numérico y, alabado Dios, y físico. Era una amenaza de este pueblo. Había que hacer algo en contra de ellos, decían ellos. ¿Qué iba a hacer? Dice que el versículo 7 y el versículo 8 dan la impresión, ¿verdad? El
dice, la entusiasta descripción de estos dos versículos nos dejaron la impresión de que era evidente la intervención de Dios en el bienestar de su pueblo. Esto hizo que la gente tuviera tomado. ¿No es una gran enseñanza para el pueblo cristiano de hoy? Un mundo a nuestro alrededor sabe cuando ver los cristianos con temor y respeto, y cuando se hace mofa de ellos o verlos como nada. Esta historia real enseña una lección espiritual de Egipto simboliza al mundo, Faraón tipifica al diablo que el Señor reprenda, y Israel representa a la iglesia del Señor. ¿Cómo nos ve el mundo hoy? Dice el escritor. El inciso B dice que el enemigo humilla y oprime a los hijos de Dios. Y eso fue, mire, una detrás de la otra. ¿Ok? Porque el temor de ellos, como habíamos leído, era de que se estaban aumentando y que podían venir en contra de nosotros. El mismo enemigo le puso en su mente eso, de que tenían que deshacerse de ellos porque era una amenaza para el pueblo, pero no una amenaza, tanta amenaza como para dejarlos ir. No lo quería dejar ir, sino que sabía el enemigo cuando le puso en el pensamiento, mata a los varones, pero déjame las hembras. ¿Por qué? Porque al destruir a los varones, a los hijos varones, automáticamente ahí echa para un lado que a los que iban a seguir procreando junto con las hebreas, sino que ahora, si no hay varones nacidos, pues ya entonces mezclan a la egipcia con los egipcios, y la línea que Dios ya había pensado en trazar con los hebreos, ya ahí el enemigo dijo, pues ya, matamos los hijos, dejamos las hijas, se mezclan y ahí quedó la simiente de. Pero no, eso no fue lo que pasó, porque las parteleras tuvieron más temor del Señor que aquellos hombres, alabados al Señor, que estaban gobernando allí. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Que ellas temieron, de tal manera que ellos no hicieron caso a ese mandato, sino que dejaron que los hijos también nacieran y que se criaran. Y Dios tomó eso y las bendijo, alabados al Señor. Era una trampa del mismo enemigo, era algo que se había forjado en el mismo infierno y que fue susurrado a lo mejor en los oídos, en la mente de aquellos hombres, por temor, por el temor. No solamente porque había aumento entre la gente o porque estaban procreándose o porque eran más fuertes, sino el temor. Por eso el temor en gobiernos o gobernadores y eso es algo peligroso, alabados al Señor. Hombres hacen locuras por el temor. Si no, miren la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por locura, eso fue por temor. Querían arrancar de raíz, otra vez, a los israelitas, los querían deshacer completamente. ¿Por qué? Porque no eran Aryans, porque no eran de la raza sin embargo el hombre, hablando de Adolf Hitler, era medio israelita también. Qué cosa, ¿verdad? Pero eso es otra historia. Pero aquí el faraón los quería desaparecer. A los varones, a las hembras las quería dejar ahí, porque les convenía. Pero qué bueno que Dios cuida de nosotros, ¿verdad? Y cuidó de ellos y los protegió. Y aquellas parteleras que tuvieron temor, porque se les armó la fiesta, Dios tenía todo en control, amado. Dios tenía todo en control, hermana, dígame, no se preocupe, llevo los deditos, las miradas y todo. ¿Cómo podemos relacionar lo que es temor de Dios y sentido común? Porque ¿cómo uno puede, o sea, uno confía en Dios y uno tiene temor de Dios, pero a veces uno tiene que tomar decisiones y el sentido común, o sea, tú puedes estar tratando de evitar o protegiendo familiares, o sea, ¿entiendes a lo que voy? Porque uno puede tener temor de Dios y confiar, pero cuando hay decisiones que tú tienes que ser consciente en que pueden afectar a la otra persona, o sea, la realidad a veces de esta vida, ¿cómo no? Yo pongo todas mis cosas en oración y me debo de llevar por el Espíritu Santo.
Y si Dios me pone paz en lo que yo voy a hacer, yo consultándole a Él, y esto no me deja mentir mi pastor, que algunas decisiones le digo, pastor, vamos a orar, y me siento paz en mi corazón a lo que voy a hacer. Y yo le he mencionado a él, por ejemplo, en mis viajes que voy a Puerto Rico, que han sido bien como para New Jersey. Eso fue de repente, pero yo no fui rápido, yo lo puse en oración. Y el pastor, vamos a orar, porque esto está sucediendo y quiero saber si es de Dios o no, porque si no es de Dios, yo no voy. De acá yo puedo orar igual, pero había un propósito para que yo fuera hasta allá, no solamente a estar con mi familia, sino para poder darle de la palabra del Señor y que Dios le pudiera consolar al verme allí, ¿entiendes? Lo mismo podía hacer yo acá, y es un ejemplo, nada más. Hay situaciones que ameritan de que uno actúe en el momento, pero con todo eso uno tiene que pedirle la guianza al Señor. ¿Okay? Si me está entendiendo lo que estoy diciendo. Hay muchas cosas que llegan a nosotros de momento. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Vas a actuar así porque sí? No. Tú le pides al Señor y le dices, Señor, guíame, porque esto es lo que está sucediendo. Si tú me guías con todo lo demás, guíame en esto, déjame saber. Y Dios te va ahí en el momento, te va a decir exactamente lo que tú tienes que hacer, decir cómo pensar y cómo tú actuar. Porque si Él es el todo de tuyo, Él te va a guiar, te va a ayudar, aún en el momento, aunque te tiren ahí de cantazo. Para eso es que tú tienes fruto del Espíritu. Y Él te va a dar, el Espíritu Santo te va a dar la paz, te va a dar esa comprensión, te va a calmar para que tú puedas pensar correctamente. Y de Dios, Él es más tú a que más sola. Te va a poner esa paz interna y el Espíritu que mora en ti es el que te va a guiar y te va a decir, haz esto, no hagas esto, dile esto, no digas esto. Espera, avanza. Ese es mi Dios. ¿Le contesté la pregunta? Hermano Manuel. Hay veces que uno hace decisiones que son, uno no sabe, son de Dios, uno sabe que son de Dios, pero uno no entiende el por qué. Yo en realidad estoy aquí, tengo mi casa en Nueva York y tengo propiedad en Nueva York y estoy bien en Nueva York, estoy bien parado en Nueva York, pero sentí venir para acá y decía, ¿para qué voy para allá? Y no tengo a nadie aquí, de familia ni nadie, pero fue de Dios que viniera para acá. Todavía no sé, llevo 6 años, 7 aquí, y el Señor me ha bendecido aquí, gracias a Dios. Pero que mi corazón está en Florida o en Nueva York, y he sido bendecido, y Dios me ha bendecido donde quiera me ha parado, ¿entiendes? Pero que en realidad todavía no sé por qué Dios me tiene aquí, ¿entiendes? Y yo estoy aquí porque Dios me dijo que viniera y vine y Dios me ha bendecido. Está siendo obediente a lo que Dios le dijo. Pero estoy siendo obediente a lo que Dios me dijo. Amén. ¿Entiendes? Dios me confirmó que viniera, me iba a bendecir aquí, que es cierto y todo. Me ha bendecido, pero mi corazón está allá, pero no sé por qué Dios me tiene aquí. Amén. Gracias, hermano Manuel. Muchas veces, como dijo hermano Manuel, no conocemos, pero Dios sabe. Acuérdate que Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Él va a saber. Ya Él estuvo, ya vio lo que iba a pasar en el futuro. Bien allá. Nuestra mente finita no puede entenderlo, pero Dios está contigo, siempre va a estar contigo. Amén. El enemigo actúa por sospecha y temor, y también el enemigo humilla y oprime a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es un envidioso, porque lo que quiere es torturarte. Y entre más uno piensa, y estoy hablando, no solamente quiero ponerlo en la actualidad, porque nosotros conocemos la historia que le pasó a los israelitas. Estos hombres malvados, alabados sea el Señor, le hicieron la vida imposible al pueblo de Israel.
tanto así que siguieron humillándolo, no solamente les pusieron impuestos, sino les pusieron también que trabajo forzoso para humillarlos. Alabado sea el Señor, porque como los israelitas estaban acá arriba, puestos en un lugar alto, ellos querían, humillarlo y ponerlo lo más bajo que ellos pudieran hacer. Y eso no es solamente eso, sino que como pasaron tantos años, los mismos israelitas, dice aquí el escritor, que con todo ese trabajo pesado, con todo lo que estaban pasando, muchos de ellos a lo mejor dejaron de orar, muchos de ellos dejaron de hacer muchas cosas, que era buscar de Dios o hacer lo que era la voluntad de Dios, a la obra de Dios. Muchos de ellos se mezclaron en cuestiones se volvieron politeístas, igual que algunos de los egipcios. Pero usted sabe que había un remanente fiel, que se acordó de lo que Dios le había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Alabado sea el Señor, y permanecía fiel a Dios. Alabado Dios. No importaba cuánto tiempo iban a estar allí, ellos se encargaron de decirle a su generación y después a la otra generación, los hijos de los hijos de los hijos, que Dios era fiel a sus promesas y que si Él dijo que lo iba a traer, lo iba a sacar, Él lo iba a hacer. Alabado sea el Señor. Pero podemos ver aquí que esta gente es mala y quería dañarlo. Alabado sea el Señor. Y pasaron muchos tiempos. Y hoy en día pasa lo mismo, amado. El enemigo, alabado sea el Señor, va a buscar el momento preciso para humillarlo, para maltratarlo, para que usted se sienta menos, para que usted se sienta como que usted no vale. Alabado sea el Señor. ¿Cómo se sentirían aquellos egipcios después que ellos vivieron en tan alta posición? Ahora lo que están comiendo es, a lo mejor, ¿entiende? Y están, ¿y qué Dios me está a mí salvando? ¿De dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor tantos años ahora y nosotros no? Pobres egipcios, israelitas. Hoy en día, el enemigo sigue dándole a uno, ¿verdad? Pero hay que acordarnos, aquella cita bíblica que yo dije al principio, que era que en el mundo tendríamos aflicción, mas que no nos preocupemos. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció, y si Él venció, ya nosotros somos más que vencedores, amados. Nosotros, nada que nos está sucediendo, dice la palabra aquí momentáneamente, este sufrimiento, estas aflicciones son momentáneas y no se pueden comparar con la gloria venidera, con nada de lo que nos está esperando. Sí, vamos a pasar cosas, sí, vamos a pasar vicisitudes. El enemigo está, mira, que uno le esquiva y está ahí, mira, ya viendo ahí, y no le quita el guante a uno. Pero ¿qué pasó? El que está con nosotros nos dice, mira, no te paramos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? O usted se va a quedar, dame. ¿Verdad que no? Espiritualmente hablando, el Espíritu Santo te va a coger, mira, venéate. Sonríase, hermano. Confianza. Confianza. ¿Cómo era? El menejito. Sí. Alabado Dios. Pero ese es el trabajo de Él. Trata de humillar y de oprimir a los hijos de Dios. Y trata de siempre, aleluya, y lo hace todo, ¿verdad? Para que nosotros nos sintamos así en temor. Pero Dios siempre va a guardarnos y a cuidarnos. Alabado Dios. Dice en la parte 3 que el maltrato del enemigo puede resultar en bendición. ¿Es o no es? Amén. Que siga tratando de hacer lo que Él quiera. Nosotros estamos confiados en ¿quién? En Dios. Lo mismo hicieron los hijos de Israel, alabado Dios. La persecución produce fuerza para luchar. Contrario a lo que el enemigo esperaba, que los hijos de Dios puedan sobreponerse a la persecución o al flagelo, si se acoge a la ayuda divina y obedece a Dios. Los egipcios esperaban que el pueblo de Dios... ¿Verdad que sí? ¡Ay, no están dando! No están humillando, no están haciendo esto, pero ¿qué hicieron ellos? Ellos siguieron hacia adelante, ¿verdad? Aún con toda aquella crueldad que ellos estaban y sufrimiento, humillación. Dice, pero no cabe duda que el sufrimiento y la humillación hicieron que estos, que quizás habían olvidado a Dios, volvieran a acordarse de la oración y solicitar la ayuda divina. Y eso pasa hoy en día también. Miren,
Si usted ora, si nosotros oramos al Señor por una petición y después que obtenemos la petición, debemos seguir orando. Si estamos adorando y glorificando al Señor y estamos en la búsqueda para que el Señor conteste una petición, tenemos que seguir orando y buscando eso. ¿Por qué? Porque Dios es lindo y merece la misma adoración, la misma alabanza, aunque pasó o no pasó, lo que sea. Uno tiene que estar todo el tiempo en esa misma devoción, alabado sea el Señor. No porque ya Dios me dio esto, pues no, que se olvide y solamente venir para acá a orar o buscar, ¿verdad? Porque Dios no es un ATH. Alabado sea el Señor, como mucha gente piensa. Alabado Dios. Dice, la respuesta del Señor se manifestó en un notable crecimiento de la población. Esto provocó aún más temor en los egipcios porque vieron que la opresión y el maltrato de Adán no era suficiente para ver a los hijos de Israel postrados miserablemente a sus pies, llorando y ¡ay, que nos vamos! No, a Jebé, entre más les daban, más le daban y los maltrataban y más se multiplicaban. Como que eso no estaba, ¿verdad? La táctica esa no estaba funcionando. Ellos decían, sí, mira, tenemos que un plan B porque este plan A no está funcionando. Alabado Dios. Entre más los azotamos, más se multiplican. Alabado Dios. Dios frustra y cambia todo plan destructivo. Es que Dios es real. Dios es verdadero y que es único cuando Él hace las cosas. Esta campaña que el faraón tenía de exterminar a los israelitas y a su gente, ¿verdad? Como que no dio fruto, dice el escritor. Para reducirlo a aniquilar a los israelitas, como habíamos leído al principio, mandó a la partelera Cifra y Fuá. Para aquellos puertorriqueños, ¿verdad? Que querían saber de dónde salía el Fuá, ya saben. Alabado Dios. Se aficia. Alabado Dios. De todo el mundo que sabe. Pero ya sabe de dónde salió el Fuá. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Sin embargo, como dije anteriormente, estas mujeres tuvieron más temor, más respeto al Dios que nosotros servimos que a aquellos hombres. Alabado Dios. No quiero yo voy sobre mojado, pero como dice, la obra del enemigo no puede detener los sabios planos del Señor, nunca. Estas partereras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino preservaron la vida de los niños. Ellos fueron, pero ven acá, ¿qué fue lo que ustedes hicieron si les dije que mataron? ¿Y qué ellos les dijeron? Que las hebreas eran ¿qué? Que eran más robustas. Eran diferentes a las más robustas. Y a lo que nosotros llegábamos ya estaban pariendo, ya estaban sacando al pueblo muchachos. Sí, porque usted sabe, si usted no ha visto, ellas usaban unas cosas así, se ponían unos pedazos de madera, se paraban en ellos así, y estaba la partelera agarrando al muchacho cuando saliera. La partera. Se yo soy partelera. La partelera. ¿Cómo es que decíamos en Puerto Rico? La comadrona era. La comadrona. La partera. Yo dije partelera. Perdónenme, amado. Perdónenme lo que están allá. Alabado Dios. Eso es aviso de que no vamos a estar vendiendo pasteles pronto. Gócese, amado. Eso pasa en las mejores familias, ¿verdad? Dice, el día de hoy hace falta más. Mire, y yo digo lo mismo que dice el escritor. Alabado Dios. Debemos ser como estas mujeres, que no temieron a lo que le iba a hacer, sino que fueron más obedientes a Dios y al temor que sentían ellos. Hacemos falta nosotros que seamos como esa mujer. Yo me incluyo también, que seamos fieles a Dios, que seamos temerosos a ellos, para que, aunque el hombre, por más alto que sea, venga a amedrentarnos y dice, no, yo no voy a hacer lo que no, yo voy a hacer lo que dice Dios. Alabado sea el Señor y su palabra. Amén. Pero para eso, perdón, hermano José, pero para eso, para ser fuertes de espíritu, es como dice usted, tenemos que agarrarnos de la palabra. Dice al final, gracias hermano, dice al final de este estudio, dice, pero el diablo, que el Señor reprenda, y los egipcios ignoraban que los hijos de Dios son un pueblo indestructible.
No por nosotros mismos, no por nuestra fuerza, sino porque el Dios que nosotros servimos es todopoderoso, nos guarda y nos cuida. Y aunque alabado sea el Señor, veamos pruebas, Él las convierte en bendición, como decía la clase. Alabado sea el Señor. Dice la pregunta número 1, y esto lo pueden contestar en sus propias palabras. ¿Qué sucedió con los hijos de Israel en Egipto que resultó en un mandato a los primeros pobladores de la tierra? ¿Se acuerdan lo que le dijeron a Adán y Eva y a Noé, verdad? ¿Qué le dijeron? Que se fructificaran y multiplicaran. Y esta gente lo cogieron en serio. ¿Okay? Ellos hicieron caso al mandato. ¿Qué podemos entender a la afirmación del versículo 8? Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Esto indicaba que aquel gobierno era ¿qué? Era malo. Era peor. Era hostil. Era duro contra ellos. Número 3. ¿Por qué los egipcios tenían tanto miedo al pueblo de Israel? Habíamos dicho lo mismo, porque era que eran más que ellos, eran mayores. Se estaban multiplicando más. ¿Y qué, hermana? Se estaban multiplicando más y mucho más fuertes. Esa hermana está molada. Número 4. ¿Qué los egipcios no podían seguir tolerando el fortalecimiento y el desarrollo del pueblo de Israel? ¿Por qué los egipcios no podían seguir tolerando esto, amado? Era un peligro para ellos. ¿Por qué, hermano? Que habían convertido en una amenaza. ¿Verdad que sí? Sí. Era una amenaza. Sí. Esta gente eran como, Señor, perdóname, pero eran como, Dios le dijo que se multiplicaran. Y ellos lo hicieron. Era una amenaza para este pueblo. Iba a haber una guerra y se les iba a acabar, como se dice, ya no iba a haber quién los iba a servir, en cierto modo. De hecho, los iban a escoger. De hecho, que usted dice guerra. En ese tiempo había una guerra entre el norte y el sur de Egipto. Las dinastías estaban separadas. En ese tiempo antes del Éxodo, había unas guerras terribles, tan terribles que habían espías en ambos lados para poder destronar al rey del sur o al rey del norte. ¿A qué Egipto va a venir? Entonces los hebreos eran entonces el jamón del sándwich, porque como ellos eran favorecidos antes, pero ahora ya no eran favorecidos, y ahora ellos ven, pero ven acá, esto se está multiplicando, y entonces se van a unir, a lo mejor a los del sur, nos van a comer, nos van a tumbar el kiosco, y entonces ellos no los querían soltar, pero tampoco los querían soltar, pero tampoco los querían dejar ir. Si saben lo que estoy diciendo, porque los podían soltar para que se fueran, pero no les convenía porque entonces, como dijo la hermana, ¿quién iba a hacer la labor? Pero no los querían dejar ir por lo mismo, porque entonces se podían aliar a la parte de afuera y decir, vamos para atrás y vamos a tumbarme la cabeza. Número 5. ¿En qué consistió la campaña genocida del faraón y su gente contra el pueblo de Israel? ¿Para qué era? Matar los niños, quería matar a los niños para que no multiplicaran. Y así, pero ¿quiénes dos dijeron que no? Las dos Las parteras. Las parteras. Las parteras. Las pasteleras. Las que están haciendo pasteles allí en Gosén. Oh, Dios. ¿Cómo se llamaban? ¿Siempre hay quién? Y Púa. Que Dios les bendiga, les guarde y les cuide. Amados, gócense en el Señor. Esto fue de grande gozo para mí también. Esperamos el Señor poder tener este material pronto. Y si no, pues, como hicimos hoy, nos vamos a gozar. Amén. Dios les bendiga, les guarde y les cuide. Y les paso esta parte. Aleluya. Pido al pastor pues, que tome este lugar. Gracias, pastor, por el privilegio. Dios los bendiga. Alabado Dios. Pastelera. Le damos gracias al Señor. Dice que el hermano Mario se quería hacia acá. Ajá, escucho el hermano Mario. Dios es bueno, alabado Dios. Le hacemos la invitación a nuestros hermanos que están conectados, amigos, a través de este canal de YouTube.
para que se conecten próximamente este jueves, así lo permite el Señor. Tenemos nuestro servicio a cargo de la Sociedad de Damas, así que como siempre digo, nos despedimos, que tenemos nuestro informe de escuela bíblica y el informe interno, alabado sea el Señor. Así que Maranata, saludo a nuestro hermano Joel, la hermana Ruth, alabado sea el Señor, mi hermana Gladys, mi hermanita que está conectada, alabado sea el Señor.